Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video les voy a mostrar mis mods favoritos que generan inmersión y que mejoran la experiencia dentro del juego. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, vamos a comenzar con los mods que agregan habilidades nuevas. Better Lockpicking nos permite usar un bobby pin o una palanca para abrir las puertas de las casas o la de los vehículos. Primero debemos leer la revista para hacernos con la habilidad y luego lo que tenemos que hacer es encontrar una palanca o un destornillador y el bobby pin, que sería la pinza de pelo, y superar el minijuego. También lo que nos agrega es que cuando vamos a puentear el auto, en vez de ver simplemente una animación, también se va a generar un minijuego en donde vamos a tener que unir unos cables para poder darle marcha. Bow and Arrow agrega la arquería. Y obviamente con esto agregamos el silencioso arco y flecha, que a medida que vayamos mejorando esta habilidad nueva, seremos cada vez más letales a distancia. Driving Skill hace que a medida que manejamos tendremos más dominio sobre el vehículo, ya sea al doblar, al acelerar, incluso mayores velocidades máximas, como reducción del sonido del motor. Scavenger Skill. Mientras más looteamos, ganaremos experiencia y seremos muchísimo más eficientes. Nos da un bonificador, ya sea tanto de cantidad como de chance. O sea, vamos a encontrar más cosas y mejores cosas. Bien, ahora vamos a continuar con mods que agregan cosas. Asakaela's Playable Guitar nos introduce a un mundo de música. Literalmente nos da una guitarra que se puede tocar con notas reales. Obviamente esto lo van a aprovechar más quienes entiendan de música. Skateboard. Subirse a un auto ya es cosa del pasado y ahora tenemos nuestra tabla. Lo único que nos queda es poner un tema de Millencolin y ya estamos en Tony Hawk. He was a boy, she was a girl, can I make it any more obvious? Aquí tenemos 4 mods que se combinan perfectamente. Tenemos Spongy's Hair, Harry's Hair, nos van a dar muchísimos diferentes tipos de corte de pelo y de barba. También podemos aprovechar estos cortes con Fluffy Hair, que lo que hace es que cuando nosotros usemos gorros o algún sombrero, por ejemplo el pelo largo, no quede metido, sino que quede suelto. Y también obviamente tenemos el Improve Hair Menu, donde van a poder ver muchísimo mejor bien los cortes de pelos para nuestro personaje. Ladders nos da una escalera de mano. Es un mod muy visual, pero tiene un alto costo. Sus materiales son fáciles de conseguir, pero son bastantes. Una vez que tengamos los materiales y lo podamos craftear, colocamos la escalera en una pared y con la animación de trepar la soga de tela vamos a subir. O sea, sería una soga de tela indestructible. No está mal. Containers, lo que va a hacer es que van a aparecer grandes contenedores de diferentes tipos, ya sea de almacenamiento, puede ser de combustible, etc. Podemos remolcarlos a nuestra base, pero sepan que va a ser una tarea muy lenta. Reparación de hacha, lo que nos permite es cambiar el mango de madera. Una vez que a nosotros se nos rompe el hacha, no hace falta más buscar pegamento de madera o cinta. Directamente agarramos un tablón, creamos un nuevo mango y lo colocamos y se terminó todo. Otro mod para los que recién arrancan es el Crafted Baseball Bat.
Lo que hace es dejarte craftear un bat de béisbol de madera, además de alguna de las versiones que ya conocemos, como la de clavos, por ejemplo, pero también nos permite hacer un bat con alambres de púa o de espinas. Solo vamos a necesitar leer la revista para poder craftearlo y obviamente encontrar un tronco por ahí para poder arrancar todo el proceso. The Only Cure nos da la única cura para no transformarnos en un muerto viviente, que es cortarse una extremidad. Tienen hasta 12 horas para amputarse la zona en donde está la mordedura con una sierra para no perder al personaje. Las partes del cuerpo que perdamos las podremos reemplazar con una prótesis, pero obviamente para hacerlas debemos leer las revistas previamente. Eso sí, no abusen porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Vanilla Firearms Expansion lo que hace es agregar más variedad de armas al juego, ya sea escopetas, pistolas y ametralladoras, para tener algo diferente y no usar siempre las mismas armas. Ahora vamos a seguir con mods que nos mejoran las cosas en el juego y hacen algunas otras un poco más simples. Muchas de estas deberían ser parchadas y agregadas al juego, pero bueno, por ahora son mods. Arrancamos con los indicadores. Tenemos el Fuel Size Indicator, que nos dice de qué lado tenemos el tanque de combustible en el auto. Esto es muy importante para cuando vayamos a las gasolineras para cargar desde el surtidor, sepamos de qué lado debemos poner el auto. Extra Map Symbols. Lo que nos permite es agregar más iconos para el mapa del juego. Los originales no indican mucho de las cosas que uno puede hacer, así que la expansión esta podremos anotar todo como se debe. Esto también lo podemos combinar con el Map Legend UI, que nos indica para qué son cada color del mapa de una forma muy fácil. Nunca más vamos a tener que mirar el minimapa y no saber de qué significa ese color negro del edificio que está cerca, porque ahora sabemos que es la zona industrial. Y por último tenemos el Weapon Condition Indicator. Este nos va a indicar de una forma muy sencilla, con colores, el estado de nuestras cosas. A medida que vaya pasando de verde a rojo es porque nos va a ir diciendo que se va a ir rompiendo. También otra cosa que nos permite este mod, que es muy completo, nos permite ver la cantidad de balas que tiene el arma en la recámara, o el cargador. Es un mod muy útil y yo diría indispensable. Wash Rain lo que hace es que cuando llueve nuestra ropa se va a ir lavando de forma lenta sin hacer nada. Simplemente lo único que tenemos que hacer es pararnos bajo la lluvia. Toda nuestra ropa ensangrentada irá despacito lavándose sola. Dejemos que el agua haga su trabajo. Just throw them out the window. No hay mucho que decir. ¿Cansado de sacar a los zombies del segundo piso y caminar hasta abajo? No más. Los levantamos, nos acercamos a una ventana y tiramos la basura. PC Clothing UI nos da esta hermosa ventana en donde vemos toda la ropa que nuestro personaje lleva equipada. Esto debería estar en el juego cuanto antes. Separar el menú del inventario es algo vital para todo juego. Por favor, se los pido, desarrolladores. Better Belts nos da hasta 5 espacios más en el cinturón, sino que también nos permite colocar más cosas en nuestro cinturón, como pueden ser botellas, cajas de herramienta, etc. Ahora vamos a combinar dos mods que son muy buenos. Uno es Better Sorting y el otro es Manage Containers. Estos van juntos de la mano. El Better Sorting lo que hace es agregar categorías a los ítems. De esa manera podemos saber más fácil de qué tipo de ítem estamos hablando. Si es comida, si es herramienta, etc. Mientras que Manage Containers
lo que hace es que vamos a configurar cada contenedor que tengamos en la casa, qué tipo de ítem pueden recibir. Recuerde que por contenedor estamos hablando de muebles, cajas, heladeras, estantes, etc. Estos dos van muy bien para organizarnos de una manera muy eficiente. Por último, vamos a ver los mods de vehículos. En esta parte no me voy a detener mucho porque hay muchísimos. Le voy a dejar la gran mayoría de ellos en la descripción del video. Solo me voy a detener a explicar un par que creo que son los más vitales. Better Towing lo que nos permite es remolcar automóviles. No solo mejora la física del remolcado este mod, sino que también agrega más opciones con el menú, con la B o con la V de los vehículos. Así que nunca perdemos la inmersión en ese aspecto. Y otro mod que vamos a nombrar es el Auto Teaser Tuning Atelier Pass. Para todos los que vimos el remake del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder y queríamos tener ese autobús a prueba de zombies, este mod te lo permite. Yo les recomiendo todos los mods de Auto Teaser porque la verdad que están muy bien trabajados y muy detallados. Y los últimos mods que vamos a nombrar son los Apocalypse Machine 1 y 2. Ambos mods se merecen estar en esta lista. Nos agregan una cantidad de vehículos gastados y oxidados, ya sean automóviles como motocicletas, muy al estilo de la saga Mad Max. Y muchísimos más que les dejo en la descripción, que agregan un montón de modelos de vehículos, que no los digo ahora porque si no este video sería eternamente largo. En lo que va de los mods les tengo que decir, traten de no perder la cabeza instalando todo lo que encuentren, pero bueno, es simplemente un consejo. Y por supuesto, no podría ser un video mío si no explico cómo instalar los mods para los que no sepan. Venimos a Steam, a la parte del workshop, y vamos a elegir un mod cualquiera. Por ejemplo, vamos a elegir Vamos a elegir este. Ven que dice suscribirse. Lo único que tenemos que hacer es, le damos un clic. Fíjense que acá abajo se instala solo, automáticamente, y ya está. Ya acabamos de instalar un mod. Algunas veces lo que les va a pedir es que instalen otro mod, porque un mod necesita de otros mods que se los va a marcar acá al costado. Lo único que tienen que hacer es instalar esos mods y ya está. Así de simple. Y nada más, creo que nombré bastantes mods. Créanme que con todos estos mods que yo les nombré, si los deciden instalarlos, el juego les va a cambiar muchísimo. Si tienen un mod para recomendar, no olviden decirlo abajo en la caja de comentarios, así todos nos enteramos, porque los mods van saliendo nuevos día a día y hay que estar actualizado. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden dejar un like, de compartir y de suscribirse, que me ayuda muchísimo a crecer. Yo soy Apousio y nos vemos muy pronto en Twitch. Oye, por Dios, arrancó auto de mierda.